Tú no formas parte de mi logro, papá. Nunca lo hiciste. Esas palabras salieron de la boca de mi hijo, Mauricio, el día de su graduación. Y no las dijo en privado, no, las gritó delante de decenas de personas que estaban celebrando. En ese instante sentí que algo dentro de mí se rompía, como si una parte de mi corazón hubiera muerto de vergüenza, pero al mismo tiempo nació algo que hasta entonces había mantenido enterrado, una rabia contenida, una dignidad herida que ya no estaba dispuesta a ser pisoteada. Mi nombre es Leopoldo Ramírez, aunque en el barrio todos me conocen como Don Polo. Tengo 63 años y desde hace casi 4 décadas soy dueño de un taller mecánico en la colonia Oblatos, en Guadalajara. Siempre me consideré un hombre trabajador, derecho, de palabra, de esos que no se doblan frente a nadie. Pero si había una excepción en mi vida, era Mauricio, mi único hijo. Por él siempre agaché la cabeza, soporté desplantes y perdoné cosas que jamás le hubiera tolerado a otra persona. Todo cambió aquel sábado de diciembre. Mauricio se graduaba como abogado en la Universidad de Guadalajara y yo llegué a ese día con el corazón lleno de orgullo. No era cualquier logro, 5 años de esfuerzo pagando colegiaturas en una universidad privada, 5 años de desvelos, de cuentas apretadas, de sacrificios. Todo con la ilusión de verlo alcanzar lo que su madre, Elena, siempre soñó. Nuestro hijo será licenciado. Polo tendrá un futuro mejor que el nuestro. Pero en lugar de compartir ese sueño, Mauricio me regaló la humillación más grande de mi vida. Antes de seguir, déjeme agradecer a este canal por darme la oportunidad de contar lo que me pasó. Y si usted que me escucha ha sentido el desprecio de un hijo, de una hija o de alguien cercano, le pido que se quede conmigo hasta el final. Tal vez mi historia le haga reflexionar. Tal vez le ayude a poner límites donde hoy solo hay dolor. Porque lo que voy a relatarle no es fácil, pero es real. Ese día me levanté temprano, pero no para ir al taller, como siempre, sino para arreglarme con calma. Me bañé sin prisa, me afeité con cuidado y me puse mi traje azul marino, el mismo que usé en el funeral de Elena y en la boda de mi hermana Teresa. Me perfumé con ese aroma que tanto le gustaba a mi difunta esposa. Quería que todo estuviera perfecto, porque en mi mente se trataba de un día irrepetible, el día en que el hijo de un mecánico de barrio se convertía en abogado. Con el corazón acelerado, pasé por la floristería más elegante de la avenida Chapultepec. Compré un ramo grande de rosas blancas y rojas, envuelto en papel dorado. No me importó pagar caro, más de 1,500 pesos. Para mí era una forma de mostrarle a mi hijo lo mucho que lo admiraba. La dependienta me sonrió y dijo: «¡Qué detalle tan bonito, señor! ¿Es para la graduación de su hijo?» «Así es», respondí inflado de orgullo. «Hoy mi muchacho se recibe de abogado en la UDG». Me felicitó y salí de la tienda sintiéndome el padre más afortunado del mundo. Si hubiera sabido lo que me esperaba, habría guardado ese dinero para otra cosa. Llegué al auditorio de la universidad casi 2 horas antes de que empezara la ceremonia. Quería estar en primera fila, no perderme ni un detalle. Me encontré con otros padres, madres y abuelos igual de emocionados, todos vestidos de gala. Algunos me reconocieron del barrio y me dieron palmadas en la espalda. «Don Polo». ¡Qué orgullo! Su hijo ya licenciado. Yo sonreía y respondía con frases cortas, mostrando el ramo de flores como si fuera un trofeo. Durante un momento sentí que todo mi sacrificio había valido la pena. Cuando inició el acto, me puse de pie y aplaudí con todas mis fuerzas. Y cuando escuché el nombre de Mauricio Ramírez resonar en el micrófono, el pecho se me llenó de aire. Lo vi subir al estrado con toga y birrete, recibiendo el diploma. Se me nublaron los ojos de lágrimas. Aplaudí, grité con orgullo: «¡Ese es mi hijo!». En ese instante pensé en Elena. Seguro ella, desde el cielo, estaría sonriendo, viendo que su sueño se cumplía. Pero la ilusión duró poco. Al terminar la ceremonia vino la parte de las fotos y los abrazos. Las familias se reunían en los jardines de la universidad. Yo caminé con nervios y alegría hasta donde Mauricio platicaba con un grupo de compañeros. Llevaba el ramo de flores en las manos y una sonrisa enorme en la cara.
Hijo, felicidades, le dije extendiéndole las flores y los brazos abiertos para abrazarlo. Él me miró, y esa mirada nunca la voy a olvidar. No había en ella emoción ni orgullo, sino molestia, incomodidad, como si mi presencia fuera un estorbo. Sus amigos alrededor quedaron expectantes. Mauricio tomó aire y en vez de agradecer, soltó la daga. ¿Para qué las flores, papá? Tú no formas parte de mi logro. Nunca lo hiciste. Esto lo conseguí solo, a pesar de ti, no gracias a ti. El tiempo se detuvo. Sentí que las piernas me flaqueaban. Las flores pesaban como plomo en mis manos. Alrededor algunos bajaron la mirada, otros murmuraban. Yo me quedé helado, sin saber qué responder. Intenté hablar. Mauricio, yo pagué tu universidad, te apoyé en todo, pero él me interrumpió con un tono duro. Lo único que hiciste fue trabajar y pensar en dinero. Nunca estuviste presente. Mamá murió sintiéndose sola por tu culpa. No finjas ahora que eres un padre orgulloso, porque no lo eres. Cada palabra fue como un golpe en el estómago. Me quedé paralizado, con el rostro ardiendo de vergüenza. No quería darle el gusto de verme destrozado, así que solo murmuré. «Está bien, hijo. Si así lo ves, ni modo. Pero al menos acepta las flores». Él dio un paso atrás y dijo con desprecio. «Guárdalas para ti. Yo no necesito nada». Me dio la espalda y continuó conversando con sus amigos como si yo no existiera. Yo me quedé allí, solo, con ese ramo que de pronto parecía un castigo. La gente pasaba a mi lado, algunos fingiendo no mirar, otros con ojos de compasión. Sentí la humillación más grande de mi vida, justo en el día en que debería haber sido el más feliz. Me quedé unos minutos más tragándome la rabia hasta que las flores se me escurrieron de las manos. Caminé despacio hacia el estacionamiento. El corazón me latía fuerte, pero no de orgullo, sino de indignación. Por primera vez en años, las palabras de mi difunta Elena resonaron en mi cabeza. «Polo, estás criando a un muchacho que no te respeta». Quizá ella siempre tuvo razón. Salí de la Universidad de Guadalajara con el corazón hecho pedazos y el ramo de flores aplastado en el asiento trasero del coche. No recuerdo cuánto tiempo estuve estacionado allí, mirando el edificio donde todos celebraban menos yo. Afuera se escuchaban risas, abrazos, música de mariachi contratado por otras familias. Y yo, en cambio, solo escuchaba el eco de esas palabras que me destrozaron. «Tú no formas parte de mi logro, papá. Nunca lo hiciste». Manejé sin rumbo durante unos minutos hasta que decidí ir a casa. Necesitaba estar solo, respirar. Cada semáforo parecía eterno y cada recuerdo regresaba como si alguien hubiera abierto una caja de memorias que yo había guardado bajo llave durante años. Pensé en Elena, mi esposa. Ella había muerto de cáncer hacía ya 5 años y desde entonces yo me había quedado con la responsabilidad de todo. Todavía podía escuchar su voz advirtiéndome: «Polo, no le des todo a Mauricio tan fácil. Lo vas a malcriar. Un hijo necesita límites, no solo regalos». Pero yo nunca quise escucharla. Para mí darle todo a mi hijo era mi forma de compensar la vida dura que yo mismo había tenido. Recordé mis inicios. Era 1985 cuando renté un pequeño local en Oblatos. Apenas tenía unas cuantas herramientas, pero muchas ganas de salir adelante. Pasaba jornadas interminables, de 7 de la mañana a 10 de la noche, 6, 7 días a la semana. Elena estaba embarazada y yo soñaba con poder ofrecerle a mi familia algo mejor. Con el tiempo me especialicé en carros importados, algo que no cualquiera sabía reparar. Eso me dio prestigio, clientela, y poco a poco fui levantando el negocio. En 1995 logré comprar el terreno donde ahora está el taller. En el 2000 ya tenía 2 empleados fijos. Para el 2010, nuestra reputación era tal que llegaban clientes de otras ciudades solo para que Don Polo revisara su coche. BMW, Mercedes, Toyota, Nissan de lujo. Todos confiaban en mis manos y, aún así, cada centavo que entraba tenía destino. Mauricio. Escuelas privadas, clases de inglés, natación, karate, lo que pidiera. Nunca le negué nada. Cuando me dijo que quería estudiar Derecho en la UDG, no dudé ni un segundo. Calculé lo que costaría: colegiaturas, materiales, transporte, comidas. Sí, era una fortuna, pero pensé,
Vale la pena, es el futuro de mi hijo. Durante 5 años pagué religiosamente cada gasto. No me importaba quedarme sin vacaciones, sin lujos, sin cambiar mi propio coche. Todo lo que yo no tuve, quise que él lo tuviera, pero la relación entre nosotros comenzó a enfriarse. Y después de que Elena murió, las cosas empeoraron. Mauricio me culpaba de no haberle dado suficiente atención a su madre, como si el cáncer hubiera sido consecuencia de mis largas horas de trabajo. Yo sabía que eso no era verdad, pero entendía que necesitaba culpar a alguien. Al principio pensé que era solo dolor por la pérdida, pero con el tiempo se transformó en algo más, en desprecio. Empezó a hablarme con tono cortante, a tratarme con distancia, a pedirme dinero, como si fuera una obligación, no un apoyo. Hubo señales que yo ignoré. Recuerdo, por ejemplo, cuando me pidió que no lo recogiera en la universidad con la camioneta del taller, porque llamaba demasiado la atención. O la vez que una vecina me felicitó enfrente de él por tener un hijo tan estudioso, y él cambió de tema con cara de incomodidad. Incluso en su cumpleaños número 20, cuando le organicé una fiesta sorpresa con sus amigos y gasté más de 20,000 pesos, en vez de agradecer, me reprochó: «Papá, ¿por qué haces estas cosas sin preguntarme? Me incomoda que la gente piense que tenemos dinero». Yo siempre respondía lo mismo: «Hijo, todo lo que hago es por ti», y callaba. Engullía la humillación, creyendo que algún día cambiaría, que era solo una etapa. Pero ahora, sentado frente al volante con ese ramo olvidado atrás, comprendía que no era una etapa. Era su verdadera forma de verme. Él no sentía orgullo de mí, sentía vergüenza. Vergüenza de que su padre fuera un mecánico de manos manchadas de grasa. Vergüenza de que su apellido estuviera ligado a un taller en Oblatos y no a un bufete de abogados en Chapultepec. Me dolía, sí, pero al mismo tiempo algo se encendía en mí, un fuego que llevaba años apagado. Por primera vez me pregunté: ¿y si Elena siempre tuvo razón? ¿Y si yo mismo creé a este muchacho ingrato por no ponerle límites? Cuando llegué a casa me dejé caer en la poltrona de la sala, esa donde solía sentarme a hacer cuentas los domingos. Fue entonces cuando vi el sobre que tenía encima de la mesa. Era el contrato de un regalo que llevaba meses planeando: una Toyota Hilux 2024, color plata, equipada, valorada en más de 650,000 pesos. Ese era el gran secreto que guardaba para sorprenderlo en su graduación. Había trabajado horas extras, aceptado todo tipo de encargos, incluso fines de semana enteros, sin descanso, para juntar el dinero. Imaginaba la cara de Mauricio cuando se lo entregara. Imaginaba el abrazo, las lágrimas, quizá un «gracias, papá», que nunca llegaba. Pero después de lo que ocurrió, esa ilusión se convirtió en una pesadilla. Porque entendí que, incluso con ese regalo, él habría encontrado la manera de despreciarme. Habría dicho que intentaba comprar su cariño con dinero sucio de taller. Sostuve el contrato en mis manos temblorosas. Sentí rabia, tristeza, decepción. No solo por el dinero, sino porque me di cuenta de que había construido un sueño sobre arena. Mauricio no quería a su padre mecánico. Quería un padre que nunca fue yo. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Elena diciéndome: «No lo malcríes. Polo, lo vas a perder». Y entendí que quizá ella ya lo había visto venir mucho antes que yo. Al amanecer, mientras el sol se colaba por la ventana, tomé una decisión que marcaría mi vida y la de Mauricio para siempre. Una decisión que no nació del odio, sino de algo mucho más profundo: la necesidad de recuperar el respeto que había perdido incluso dentro de mi propia casa. El domingo amanecí con una claridad que hacía mucho no sentía. La humillación en la graduación seguía doliendo, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo tristeza, era una determinación distinta, una necesidad de ponerle un alto a esa cadena de desprecios que venía arrastrando desde hace años. Encendí el viejo radio de la cocina, el mismo que Elena usaba para escuchar boleros mientras cocinaba, y me serví un café cargado. Sobre la mesa estaba todavía el contrato de la Toyota Hilux 2024. Lo abrí de nuevo, repasando cada línea. 650,000 pesos que había reunido peso por peso. Sacrificio tras sacrificio, pensando que ese regalo sellaría nuestra relación
con un abrazo. Pero después de lo que Mauricio me hizo pasar, ese contrato parecía una burla. Recordé cómo empezó todo. 8 meses atrás, había ido a la agencia Toyota de López Mateos para comprar unas piezas de refacción. Y ahí la vi. Una Hilux color plata, impecable, con interiores en cuero negro, lista para rodar. Brillaba bajo las luces del salón de exhibición como si estuviera esperándome. El vendedor, don Antonio, me reconoció enseguida. «Don Polo», me dijo con una sonrisa, «usted es cliente de los buenos. ¿Qué lo trae por aquí?» Yo le conté lo del coche, bajito, como si revelara un secreto. Quería sorprender a mi hijo en su graduación. Antonio me palmeó el hombro. «Ese muchacho tiene suerte, don. Un padre así no se encuentra todos los días». Cada vez que iba a apartar un poco más de dinero, Antonio me recibía con entusiasmo. «Ya casi está, don Polo. Ese carro va a ser suyo». Y yo imaginaba la cara de Mauricio, las lágrimas, el orgullo. Trabajé como un condenado esos meses. Acepté reparaciones de madrugada, clientes de domingo, todo lo que se pudiera. Llegaba a la casa agotado, pero con una ilusión que me mantenía en pie. «¿Vale la pena?», me repetía. «Por ver feliz a mi hijo, todo vale la pena». El viernes anterior a la graduación, cerré el trato. Pagué en efectivo. Antonio me prometió que el sábado a las 4 de la tarde el coche estaría listo, con moño rojo incluido, para entregárselo a Mauricio. Yo había planeado llevarlo con cualquier excusa y ahí darle la sorpresa. Lo imaginaba diciendo: «Papá, no puedo creerlo». «Gracias». Pero ahora, sentado con ese contrato frente a mí, entendía que todo era un delirio mío. La verdad era otra. Él nunca lo iba a valorar. Pasé la mañana pensando qué hacer. Una parte de mí quería seguir adelante, darle el carro aunque me hubiera humillado. Otra parte me gritaba que sería la peor estupidez de mi vida. A media mañana sonó el teléfono. Era Antonio. «Don Polo, ¿a qué hora viene con su hijo?» «La camioneta ya está lista». Me quedé mudo unos segundos. Al final, solo atiné a decir: «Antonio, necesito tiempo para pensarlo». Él se quedó callado, sorprendido, pero respetó mi respuesta. Apagué el celular y me tiré en la poltrona. Cerré los ojos y vinieron recuerdos como cuchilladas. La vez que Mauricio trajo a Mariana, su novia, a la casa. Ella se mostró interesada en conocer el taller y yo, emocionado, la llevé a verlo. Le expliqué cada máquina, le mostré los coches en reparación y ella me dijo: «Don Polo, qué impresionante trabajo. Se nota que sabe mucho». Yo sonreía orgulloso, pero Mauricio estaba incómodo, serio, como si quisiera que me callara. Al salir me lo soltó. «Papá, no tienes que presumir la cochera cada vez que alguien viene». «Presumir», dijo, como si mi trabajo, mi orgullo de toda la vida fuera una vergüenza. Recordé también su cumpleaños de marzo. Gasté casi 30,000 pesos en una fiesta sorpresa, salón, comida, pastel de 3 pisos. ¿Y qué recibí? Un hijo con cara larga que apenas habló conmigo. «No me preguntaste si quería esto, papá. Gastas para aparentar». Y ahí estaba yo, justificando, callando, creyendo que algún día cambiaría. El remate había sido lo de la preparatoria. Años atrás, cuando me aparecí con una manta enorme que decía: «Felicidades. Mauricio, futuro abogado, orgullo de tu padre». Él me rogó que la quitara, avergonzado. En ese entonces pensé que era normal, que a los jóvenes les daba pena. Ahora entendía la verdad. Mauricio siempre había sentido vergüenza de mí, no solo de mi trabajo, sino de mí como persona. El recuerdo me apretó el pecho. Tomé el contrato y lo apreté hasta arrugarlo. Por primera vez en mucho tiempo me dije: «Basta, hasta aquí llegué». Quise distraerme y llamé a mi hermana, doña Teresa. Cuando contestó, mi voz temblaba. Le conté todo: la humillación, la frase cruel de Mauricio, los recuerdos que no paraban de llegar. Ella suspiró y dijo lo que tantas veces me había repetido: «Hermano, yo siempre te lo dije. Ese muchacho nunca te respetó. Tú no lo querías ver». «¿Y qué hago ahora, Teresa?», le pregunté. «Haz lo que debiste hacer hace años. Ponle un alto. Ya basta de humillaciones, Polo». Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos. Me sentía solo, traicionado, pero también con una fuerza nueva. Era como si Elena y Teresa hablaran juntas desde distintos tiempos, recordándome que un padre también merece respeto. Esa noche casi no probé bocado.
Caminaba por la sala con el contrato en la mano, como si fuera una carga imposible de soltar. Pero lo tenía claro. No podía permitir que mi propio hijo siguiera pisoteándome. Lo que no sabía era que las decisiones que estaba por tomar no solo cambiarían mi vida, también iban a marcar a Mauricio para siempre. El lunes amaneció distinto. No me levanté con la rutina de siempre ni con el ánimo de revisar pendientes del taller. Esa mañana desperté con un peso en el pecho, pero también con una claridad que no sentía desde hacía años. La escena de la graduación me seguía persiguiendo, y el contrato de la Toyota Hilux descansaba todavía sobre la mesa, como un recordatorio de mi ingenuidad. Encendí la cafetera y me senté frente a ese sobre. Lo abrí una vez más y repasé cada detalle. La versión 2024 color plata, asientos de piel, motor potente, todos los accesorios. Un vehículo que yo mismo nunca me había dado el lujo de comprar, porque siempre prioricé a mi familia. Y ahora, después de la humillación de Mauricio, ese regalo se había transformado en una bofetada que yo mismo estaba a punto de darme. Pasaron las horas y no encontraba paz. A las 9 de la mañana sonó el teléfono. Era don Antonio, el vendedor de la agencia. «Don Polo, ¿cómo está? Ayer lo noté preocupado. ¿Todo bien con la camioneta?» Tragué saliva antes de responder. «Antonio, ¿puedo pasar a la agencia hoy? Necesito hablar con usted personalmente». «Claro que sí. Aquí lo espero después de la comida», respondió sin dudar. Colgué y me quedé mirando el techo. Por primera vez en años sentí que debía tomar una decisión pensando en mí, no en Mauricio. Antes de salir al taller, quise pasar por la cocina. Allí encontré un papel pegado en el refrigerador con la letra de mi hijo. «Papá, voy a quedarme unos días en el departamento de Mariana. Necesito espacio para pensar». Espacio para pensar. Eso escribió, como si yo fuera un extraño con quien no debía rendir cuentas. Ni siquiera se molestó en hablarme en persona, solo dejó un billete frío en la puerta del refri. Intenté llamarlo, pero el teléfono se fue directo al buzón. Le mandé un mensaje de WhatsApp. «Hijo, avísame cuando regresas». El doble check nunca se puso azul. Al cabo de unos minutos entendí, me había bloqueado. Mi propio hijo me había bloqueado como si yo fuera un desconocido molesto. El corazón se me apachurró. Pero lejos de entristecerme, me encendió un coraje que llevaba tiempo apagado. «Ya basta, Polo», me dije a mí mismo. «No puedes seguir permitiendo esto». Fui al taller y traté de distraerme. Claudio, mi empleado de toda la vida, me recibió como siempre. «Buenos días, don Polo, ¿cómo estuvo la graduación de Mauricio?» No supe qué contestar. Forcé una sonrisa. «Interesante», dije, sin dar más detalles, pero Claudio me conoce demasiado. Se me quedó mirando con seriedad. «¿Pasó algo?» «Lo noto distinto. No pude seguir fingiendo». Les conté lo sucedido a él y a Marcelo, el muchacho que llevaba poco tiempo trabajando conmigo. Al terminar, ambos estaban con los ojos muy abiertos, incrédulos. «Don Polo, con respeto se lo digo, su hijo es un ingrato», me soltó Marcelo, casi con enojo. «Cualquier persona daría la vida por tener un padre como usted». Claudio, más calmado, agregó: «Yo tengo 2 hijos. Polo, y le aseguro que si alguno se atreve a hablarme así, lo pongo en su lugar en ese mismo instante. Respeto de hijo a padre no se negocia». Sus palabras me golpearon fuerte. Eran simples, pero certeras. Me di cuenta de que esos hombres me respetaban, me valoraban. Mis clientes también, mis vecinos también. El único que me despreciaba era Mauricio, el mismo por quien yo había dado todo. Me encerré en la oficina del taller, encendí el ventilador viejo y me quedé pensando. A la 1 de la tarde apagué las luces y salí rumbo a la agencia Toyota. Durante el camino, las imágenes me perseguían, las flores rechazadas, las miradas de la gente, la voz de mi hijo acusándome de ser culpable de la soledad de su madre. Al llegar, don Antonio me recibió con una sonrisa confiada. «Don Polo, ya tenemos la Hilux lista». ¿Trajo a su hijo para la sorpresa? Ese entusiasmo me partió en 2. Sentí un nudo en la garganta, pero respondí con calma. «No, Antonio, necesito hablar con usted a solas. Nos sentamos en su oficina». Le conté lo ocurrido.
La humillación, las palabras crueles, la indiferencia de Mauricio. Antonio me escuchaba en silencio, con el ceño fruncido. Cuando terminé, se recargó en la silla y suspiró. Caray, don Polo, yo pensé que ustedes tenían una relación muy unida. Yo también lo pensé, respondí con amargura. Pero parece que me equivoqué. Me quedé callado unos segundos. Luego solté la frase que llevaba horas repitiéndome en la cabeza. Quiero cancelar la compra. Antonio me miró sorprendido. ¿Estás seguro? Es una decisión fuerte. Estoy más seguro que nunca, le dije con firmeza. Quiero que me devuelva el dinero hoy mismo. El hombre asintió despacio. Lo entiendo, Polo. Y déjeme darle un consejo. Mi padre siempre me decía que quien no valora lo que tiene, no merece conservarlo. Tal vez su hijo necesite aprender esa lección. Salí de la agencia con una mezcla rara de tristeza y alivio. Tristeza porque durante meses había soñado con ese regalo, y alivio porque por fin había tomado una decisión pensando en mí. Al día siguiente, martes, desperté distinto. En la mesa estaba el fajo de billetes que Antonio me devolvió. 6 meses de trabajo extra que volvían a mis manos. Lo observé un rato largo y pensé, ya basta de gastar mi vida en alguien que no me respeta. Ese día comencé a planear lo que vendría. No iba a ser venganza, no. Sería justicia. Una lección que Mauricio debía aprender, aunque doliera, aunque me partiera el alma. Porque entendí algo que Elena trató de enseñarme antes de morir. Darlo todo sin recibir respeto no es amor, es humillación. Y yo ya no estaba dispuesto a seguir viviendo humillado en mi propia casa. El dinero de la Hilux estaba otra vez en mis manos, y con él también regresó una parte de mi dignidad. Guardé los fajos de billetes en una caja fuerte que casi nunca usaba, y al cerrarla sentí un extraño alivio. No era solo un asunto de pesos y centavos, era como si hubiera recuperado años de esfuerzo que pensaba haber tirado a la basura. Esa tarde me quedé largo rato en el taller, en silencio, mirando mis propias manos curtidas, llenas de cicatrices, con las uñas marcadas de grasa. A esas manos Mauricio llamaba prueba de que yo no pertenecía a su mundo. Pero esas mismas manos habían levantado la casa donde él creció, habían pagado cada libro, cada cuaderno, cada comida que lo llevó hasta la universidad. ¿De verdad estas manos no significaban nada para mi hijo? Mientras pensaba, llegó Claudio, el empleado más antiguo. Me trajo un café en vaso de unicel y me lo puso frente a la mesa. Don Polo, lo he visto preocupado. ¿Sabe qué pienso? Que usted vale más de lo que cree. Yo también tengo hijos, y sé que no todo se paga con dinero. Usted les dio educación, techo, comida. Si él no lo ve, es problema suyo, no suyo. Sus palabras me calaron hondo. Nunca me había puesto a pensar en eso. Siempre me culpaba por no haber estado más tiempo en casa, por haber pasado tantas horas en el taller. Pero, ¿qué otra opción tenía? ¿Cómo habría pagado la universidad, los doctores de Elena, los lujos que Mauricio exigía? Esa noche, al regresar a casa, encontré la sala en silencio. Mauricio seguía en el departamento de Mariana. Por primera vez en años no sentí ansiedad por su ausencia. Me serví un trago de tequila y me senté en el sillón. Fue entonces cuando me vino un pensamiento que jamás había tenido. Tal vez mi hijo no regrese. Y si regresa, ya no será como antes. Dormí poco, pero al amanecer tomé una decisión. Era momento de poner límites. Lo primero fue cortar la tarjeta adicional que Mauricio usaba a mi nombre. Durante años le había permitido gastar en restaurantes, ropa y viajes con mis ingresos. Esa mañana fui al banco y pedí cancelarla. La cajera me miró sorprendida. ¿Está seguro, don? Es un movimiento fuerte. Más seguro que nunca, respondí. También fui a la universidad para revisar los últimos pagos de titulación. Todos estaban cubiertos. Me quedé de pie frente a la ventanilla pensando, ya terminé mi parte. Lo que venga después, él tendrá que ganárselo solo. El miércoles al mediodía recibí por fin una llamada de Mauricio. Contesté con el corazón acelerado. ¿Bueno? Papá, su voz sonaba seca. Mariana me contó que cancelaste la camioneta. Me quedé en silencio unos segundos. Sí, hijo, la cancelé. ¿Qué te pasa? Gritó perdiendo el control. Ese carro era mío. Sentí un calor en la cara. No, Mauricio.
Ese carro lo pagué yo, con mis manos, con mis desvelos. Era un regalo que pensaba darte. Pero tú mismo me dejaste claro que no necesitas nada de mí. Del otro lado de la línea hubo un silencio tenso, seguido de una carcajada amarga. Sabía que ibas a hacer esto. Siempre fuiste un mediocre. Creí que al menos en mi graduación podrías hacer algo decente, pero ni eso. Lo escuché y respiré profundo. En otro tiempo me habría quedado callado, tragándome el dolor. Pero no esta vez. Mauricio, no voy a discutir contigo. Si crees que soy un mediocre, está bien.